México es un país hermoso, es rico en recursos naturales, en especies exóticas y es un sitio geográficamente maravilloso. Además de esto, la nación cuenta con una historia intrigante, no solo por las culturas prehispánicas que existieron en el país, sino además de todo por la cuestión referida a su gobierno, que en lo personal es lo que más me gusta de la historia de mi país. Desde la época de Tenochtitlán hasta los tiempos modernos, México ha tenido varios gobernantes y la manera en que estos condujeron sus gobiernos han dejado muchas cosas de que hablar, tanto buenas como malas. En este top conoceremos a los peores 6 presidentes que ha tenido México hasta el gobierno de Felipe Calderón. Es muy pronto para hablar del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero por lo menos tuvo una mención en el video. Para hacer las cosas más sencillas, abarcaré solo los aspectos más resaltantes. Si quieres averiguar más del gobierno de los presidentes que estás por ver, tendrás que investigar por tu cuenta y créeme, vale la pena, pues es interesante ver qué sucedió en aquellos tiempos. Por ahora, damas y caballeros, pónganse cómodos para ver el top de los 6 presidentes más nefastos en la historia de México. Número 6. Quien da comienzo a este top es uno de los políticos que hizo sufrir especialmente a los religiosos durante su gobierno al limitar el número de estos y cerrando a su paso varios templos de la religión católica. Fue por ello que el expresidente Plutarco Elías Calles fue tan odiado por este sector de la población. Mejor conocido como el jefe máximo de la revolución, tuvo un serio problema cuando decidió implementar la famosa Ley Calles, una ley cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México debido a que muchos líderes políticos se mostraban en una posición anticlerical en la nación, posición que se vio reforzada poco tiempo después tachando a la religión como un fanatismo al que debían controlar o erradicar. Algunas de las acciones de Calles relacionadas a esta ley obligaban a los sacerdotes a estar casados y a tener más de 40 años si querían seguir siendo de la religión. Al salir la ley Calles, esta doblegaba a la iglesia a designios del gobierno como por ejemplo, tener una licencia para ser sacerdote, tener que registrarse en el ayuntamiento y a dar sanciones legales si alguien incumplía. Obviamente, esto no quedó en brazos cruzados por los religiosos, quienes con el apoyo de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas iniciaron un boicot contra el gobierno, mismo que recibió una respuesta agresiva por parte del mismo, provocando la llamada Guerra Cristera. Este conflicto le costó grandes pérdidas al país y su alcance fue tal que incluso el en aquel entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Monroe, pidió a Calles remediar este conflicto de inmediato. Número 5. Quizás si el quinto lugar del top estuviera con vida, vendría a reclamarme por el trono del rey, pues el siguiente presidente era un egomaníaco en potencia. Tal fue así que se hizo llamar durante su gobierno como Su Alteza Serenísima. Y no es para menos, pues Antonio López de Santa Anna fue uno de los gobernantes de México que literalmente estaban enfermos de poder. Hay que reconocer que el general Santa Anna jugó un papel muy importante en la milicia mexicana, pues apoyó a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero. Fue nombrado además el héroe de Tampico, pues impidió un intento de reconquistar México por parte de las tropas españolas. Estos actos son de gran honor. Lamentablemente el general Santa Anna no tuvo ningún honor cuando fue presidente de México en 1833. Se instauró como dictador vitalicio con el tratamiento de Alteza Serenísima. Era un hombre superfluo, ambicioso y veleidoso, y esto se reflejaba en su gobierno, pues propició la división de la clase política, situación que llevó al país a tener grandes conflictos tanto internos como externos. Suprimió la libertad de prensa, canceló los derechos individuales y exilió a Melchor Ocampo y a Benito Juárez. Hubo además impuestos absurdos por tenencias de puertas, ventanas y hasta de perros que causaron un gran descontento en la población. ¿Quieres saber algo más?
En este momento estás viendo un mapa de lo que era el territorio mexicano en los tiempos de Santa Anna, pero por conflictos que hubieron con los Estados Unidos se firmó el infame Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía una gran parte de su territorio nacional, que se renunciaba a Texas y todo esto a cambio de un pago extranjero, por lo que hoy serían unos 313,000 millones de dólares en pago por los daños de la guerra. Por culpa de este tratado, México perdió 2,000 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, quedando como lo conocemos hoy. Número 4. Nos trasladamos ahora a los años 80, un tiempo en el que el país atravesaba grandes problemas económicos empeorados por situaciones ajenas a la nación. Y es por tal razón que cuando el expresidente Miguel de la Madrid asumió el poder, tuvo unos zapatos enormes que llenar, pues México enfrentaba su peor crisis histórica. Este periodo fue de intensa crisis para México, pues por primera vez el país conoció el término de hiperinflación. Los precios de los alimentos más básicos subían desmesuradamente. Algunas veces ocurría que subían en varias ocasiones dentro de un mismo día. El pueblo y el país necesitaban que su gobierno actuara de inmediato, y para su desgracia, de la Madrid no era un hombre de acción, sino alguien que, en palabras de quienes vivieron en aquella época, era muy tibio en sus decisiones. A pesar de los esfuerzos que hizo el presidente para tratar de remediar los problemas, nada hubo en efecto para la población, pues aunque tuvo algunas buenas ideas, jamás se centró en atacar los problemas principales de raíz, sino que se enfocó en aspectos muy débiles que además jamás se atendieron como tal. Realmente, de la Madrid no se queda solo en el cuarto puesto. También su antecesor, José López Portillo, fue uno de los peores presidentes del país, pues este señor tuvo la gran culpa de dejar a México en bancarrota al nacionalizar la banca 3 veces y no aprovechar el boom petrolero de su país, situación que pudo haber traído una gran prosperidad a la nación. Los errores de López Portillo le costaron a De la Madrid y a México muy caro, pues cuando llegó el terremoto de 1985, el gobierno no pudo hacer nada para ayudar al pueblo mexicano. En su lugar, este mismo tuvo que realizar la mayor parte de las labores de búsqueda y rescate de las víctimas del temblor. Hubo millones en pérdidas y miles de personas muertas. Número 3. Hay que volver en el tiempo a una época complicada en la historia de México, pues hubo un hombre que causó tanto bien como un mal hórrido en el país. ¿Has escuchado el dicho "el poder corrompe"? Pues bien, el medallista de bronce es el más claro ejemplo de lo anteriormente dicho, pues aunque haya logrado un avance para la nación sin precedentes, Porfirio Díaz, también llamado como Don Porfirio Díaz, es quizá el gobernante más polémico de nuestra historia, ya que con él se lograron muchísimas cosas que nunca se habrían imaginado los mexicanos de aquella época, pero a un costo muy excesivo. Porfirio Díaz gobernó con puño de hierro a la nación durante 30 años. Lo que él buscaba era la paz en el país, cosa que de cierta forma consiguió. Se consagró con el clero y puso fin a la inestabilidad política. México experimentó un progreso como jamás se había visto y las regiones aisladas fueron finalmente comunicadas con el resto del territorio nacional gracias al ferrocarril. Todo esto denota la habilidad de Díaz para gobernar, aunque por otro lado, pronto conoceríamos al verdadero Don Porfirio Díaz, quien poco a poco se consumió en su propio poder hasta convertirse en el tirano más grande que se conoció en la historia de nuestra patria. Porfirio Díaz domesticó y sometió a los poderes federales, desarrolló un régimen autoritario y su voluntad personal estaba por encima de la ley. El glamour que se respiraba en la oligarquía porfirista ocultaba la miseria y la desgracia de una gran mayoría. Los latifundios habían aumentado a costa de las tierras de los pueblos,
Se favoreció la inversión extranjera, pero se pagaban salarios paupérrimos en condiciones de trabajo inhumanas. Alentó la represión de Cananea y Río Blanco y consintió la existencia de Valle Nacional, donde las condiciones de vida eran prácticamente de esclavitud. Porfirio Díaz y su dictadura comenzaron a dar muestras de debilidad cuando en 1908 declaró al periodista James Creelman que México estaba preparado para la democracia y que vería con buenos ojos a la oposición. Sin embargo, pronto olvidó sus palabras ante la popular campaña democrática de Madero, a quien aprendió y se reeligió por 7ª ocasión. En respuesta, Madero declaró nulas las elecciones y animó al pueblo a tomar las armas para defender sus derechos. De esta manera, el patriarca que se creía insustituible fue obligado a renunciar sin reconocer jamás culpabilidad alguna y sin tener los motivos de la ingratitud del pueblo mexicano. Para los casos del medallista de plata y el rey del top, así como comenté en el inicio del video, te sugiero que veas los gobiernos de los presidentes faltantes. Abajo en la descripción te he dejado un par de documentales hechos por la UNAM sobre estas personas. Número 2. El medallista de plata es un caso único. En toda crítica con sentido humorístico se le parodia a este presidente como el mal en persona. Se le tiene como un hombre corrupto y un villano en todo sentido de la palabra. Curiosamente llegó de una manera arbitraria al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid, pues las elecciones fueron alteradas para favorecer a esta persona. Damas y caballeros de la audiencia, escondan a sus hijos, oculten sus billeteras y prepárense para conocer al que implantó el famosísimo dedazo en el gobierno mexicano. Les presento al innombrable, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ponernos a hablar sobre las cosas malas que salieron del gobierno de Salinas sería el equivalente de realizar una tesis universitaria para titularse. Esto debido a que el señor Salinas dejó su huella en la historia con distintos actos que pueden ser amados o detestados, cosa que le valió la estigmatización como el mismísimo Judas e incluso el diablo en persona por el pueblo mexicano por la percepción generalizada de haber sido él responsable por la venta de la riqueza del país y el saqueo de las arcas nacionales. Entre las cosas nefastas que realizó Salinas podemos contar con lo que fue literalmente la privatización del país. Durante su gobierno se privatizaron casi totalmente las empresas nacionales que fueron vendidas a extranjeros por un precio mucho menor al real. Fue quien vendió la compañía Telmex al señor Carlos Slim y con ello la infraestructura de comunicaciones que se habían desarrollado desde hace 40 años. Se le conoce también por el famoso dedazo. Esta acción era por la cual el presidente destituía a varios funcionarios sin razón alguna para colocar en sus lugares a personal de su elección de manera inmediata. También, Salinas de Gortari enfrentó 2 eventos en su gobierno que le desprestigiaron aún más. Uno de ellos fue el asesinato del candidato priista a la presidencia Luis Donaldo Colosio, un político que falleció de un tiro en la cabeza. Investigaciones futuras arrojaron datos de que fuera posible que Colosio haya sido mandado a matar por el mismo presidente. Y el último evento por el que se le recuerda es el error de diciembre o el efecto tequila, un problema que desató una crisis económica poco antes de que Salinas dejara el poder. Este acontecimiento ocasionó una devaluación de la moneda de 100%, erosión de las reservas internacionales, una caída del PIB del 6.2% y la quiebra del sistema bancario. Así pues, nos hemos reunido una vez más en la última parada del listado, el trono del rey, donde nos espera el peor presidente que haya tenido México en su historia. Quisiera agradecer a todas y a todos por acompañarme en este viaje a través de la historia de mi país. Hubiera deseado hablar más del tema, pero desgraciadamente el tiempo no me basta para ello. Así pues, señoras y señores, es el momento de conocer al presidente más nefasto de México, el número 1 del top. El número 1 de este top es quizá uno de los más repudiados junto a personas como Santana, Salinas, Luis Echeverría e Iturbide,
Quizás no hay nadie que le haya padecido tanto como el sector de los estudiantes, ya que se derramó sangre inocente de ellos en el día que los mexicanos jamás podremos olvidar, el 2 de octubre de 1968. Al final de un periodo conocido como el Milagro Mexicano, ascendió al poder un hombre malvado, déspota, tirano y todo un dictador, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno de Díaz Ordaz se caracteriza por una acción autoritaria y represiva donde sometió a los estados de la República, a quienes les quitó la soberanía y libertad que por ley deben tener. Dispuso de leyes, medios de comunicación y de toda institución posible para hacer callar a todo aquel que se pusiera en su contra. Se sabe que quienes se enfrentaban a este hombre desaparecían sin dejar rastro alguno. Periódicos como el Diario de México y Revista Política fueron víctimas de la opresión de Díaz Ordaz y desaparecieron por no acatar las órdenes del gobierno federal. Durante su régimen, Díaz Ordaz se enfrentó a dos movimientos sociales importantes. El primero de ellos fue el movimiento de los médicos de 1964. Los médicos tenían por objetivo presionar al gobierno para poder tener mejores condiciones económicas así como laborales. Para desgracia de ellos, Díaz Ordaz no hizo absolutamente nada más allá de dar aumentos y limitaciones que no bastaban para cubrir las necesidades de los doctores, quienes al final desistieron pues se habían dado cuenta de que Ordaz no iba a hacer nada por ayudarles. Y por haberse puesto en su contra, Ordaz ordenó castigar a los médicos opositores, quienes no pudieron regresar a sus trabajos por estar sujetos a investigaciones policíacas. De esta manera, más de 500 médicos residentes e internos fueron cesados. El segundo conflicto del gobierno de Ordaz es el famoso movimiento estudiantil. Este conflicto se desató en 1966, pues los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM abogaban por el pase automático a nivel superior, ya que consideraban que esta educación era la oportunidad de ascender en la escala social. El gobierno opresor de Díaz Ordaz respondió atacando las puertas de una de las escuelas preparatorias con una bazuca, lo cual dejó daños en la estructura, varios heridos y una gran cantidad de detenidos. Tras este evento, la UNAM se declaró en paro de labores indefinido. Poco tiempo después, y en un acto solidario, el IPN se declaró en paro definido en apoyo a la UNAM, y en un pliego petitorio demandaron la excarcelación de los estudiantes detenidos, así como la indemnización a los lesionados. Presionado por los estudiantes, Ordaz tenía que intervenir rápidamente, pues en el 68 se celebrarían los Juegos Olímpicos de México, definidos como los Juegos de la Paz en aquel entonces. Uno podría pensar que debían llegar a un acuerdo para evitar que el conflicto, ahora apoyado por amas de casa, obreros y una gran parte de la Ciudad de México, se extendiera, pero no fue así. La milicia prosiguió sus acciones contra los estudiantes. Esto derivó en arrestos ilícitos, violencia e intimidación tanto para ellos como para todo civil que se interpusiera en ello. Ante tal situación de violencia, el 13 de septiembre se llevó a cabo la Marcha del Silencio. Fue una marcha donde no se pronunció una sola palabra y donde el único sonido era el de los pasos hacia el Zócalo. Algunos estudiantes incluso prefirieron ponerse cinta adhesiva en la boca para poder mantenerse callados. Esta marcha dejaba ver cómo el gobierno trataba a su país. El movimiento estudiantil tuvo un espantoso y horrible desenlace el día 2 de octubre de 1968, después de haber pasado por un ambiente de angustia, después de haber sido agredidos incesantemente por la milicia y la policía a cargo de quien futuramente sería el presidente Luis Echeverría. Los estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, mejor conocida como Tlatelolco, pues iban a salir a marchar desde allí. Lo que la gente de aquel entonces no tenía ni idea era de que Tlatelolco estaba siendo vigilado por la policía y el ejército, y que mientras más tiempo pasaran, más los estaban encerrando en aquel lugar para que finalmente se desatara el infierno. Agentes de la policía y soldados empezaron a disparar desde los techos de los edificios cercanos.
Otros estaban armados y mezclados entre la multitud y comenzaron a agredir a diestra y siniestra a todos los presentes. Hubo quienes lograron refugiarse en los departamentos cercanos, aunque desafortunadamente los policías derribaban las puertas de las casas y departamentos para matar a los que se habían escondido, así como a quienes les habían ayudado a esconderse. Esta masacre duró mucho tiempo. En el conflicto murieron estudiantes de la UNAM, del IPN, ancianos, mujeres e incluso niños, todo porque Díaz Ordaz lo había ordenado y planeado meticulosamente para terminar el movimiento estudiantil de una vez por todas. Para cuando finalmente se terminó todo, Tlatelolco quedó llena de sangre. El hedor a muerte era intenso. Habían cadáveres por todas partes y el miedo que se vivió dejó marcado al país para siempre, pues murieron inocentes solo por capricho de un hombre al que el pueblo le importaba un comino. Cuando Díaz Ordaz dejó la presidencia y se fue a España, le preguntaron sobre la masacre estudiantil y esto fue lo que respondió. A España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, repito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales para darlo a conocer. No olvides dejar tu comentario, pulgar arriba, añadir a favoritos y si así lo decides, tu suscripción para seguir haciendo este contenido y el diverso material que subo periódicamente. Soy su amigo Jericho y esto ha sido El Topo. Hasta la próxima.